Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, hoy vamos a resolver el ejercicio 6 de la opción A del examen de septiembre del año 2017. Nos dicen que el monóxido de nitrógeno se prepara siguiendo la siguiente reacción. Fijaros, en ella el cobre elemental, cobre metálico, se combina con ácido nítrico para dar nitrato de cobre 2, monóxido de nitrógeno y agua. Nos piden ajustar la reacción molecular por el método del ion-electrón y finalmente calcular qué cantidad de cobre metálico tendríamos que utilizar para poder obtener 0,5 litros de monóxido de nitrógeno gas medido a 750 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. Como siempre, nosotros escribimos la ecuación y planteamos en ella los números de oxidación de todos los elementos, pero nos centramos básicamente en aquellos que cambian su número de oxidación. Fijaros cómo llama la atención que en este proceso el cobre se oxida perdiendo 2 electrones al pasar de cobre elemental con número de oxidación 0 a cobre en estado iónico con número de oxidación más 2. Por tanto, se dice que el cobre actúa como agente reductor en este proceso, mientras que el ácido nítrico va a actuar como agente oxidante, puesto que en este proceso él se reduce ganando 3 electrones, pasando de tener número de oxidación más 5 en el ácido nítrico a número de oxidación más 2 en el monóxido de nitrógeno. Otro dato importante es tener en cuenta qué sustancias se pueden expresar en estado iónico. Recordad, en forma iónica solo se pueden expresar los ácidos fuertes, ácidos y bases fuertes y también las sales. Básicamente solo tenemos en este caso dos sustancias. En este caso sería el ácido nítrico, que vamos a poderlo descomponer en protones y anión nitrato, y el nitrato de cobre 2, que sí lo vamos a poder separar. El resto de las sustancias, como son el monóxido de nitrógeno y el agua, son sustancias covalentes moleculares que no podemos separar los átomos, y el cobre elemental siempre se expresa de la forma en la que nosotros lo vemos. Fijaros que una vez que ya tenemos cómo queda el proceso separado, nosotros diremos para las semirreacciones que en el proceso de oxidación parece que el cobre está pasando a ion cobre, mientras que en el de reducción para la semirreacción iónica diríamos que el anión nitrato está pasando a monóxido de nitrógeno. Seguidamente, lo que nosotros tenemos que cerciorarnos es que todos los elementos se encuentran balanceados. Comenzamos siempre por aquellos elementos cuales que están cambiando su número de oxidación. En este caso no hay ningún problema, puesto que entra un átomo de cobre, sale un ion cobre. Y tampoco hay problema respecto al nitrógeno, puesto que entra un átomo de nitrógeno en el anión nitrato y sale un átomo de nitrógeno en el monóxido de nitrógeno. A partir de aquí, lo que tendríamos que sería ajustar serían los átomos de oxígeno. Recordad que como nos encontramos en un medio ácido, para poder ajustar los oxígenos añadimos moléculas de agua en aquella parte de la semirreacción donde haya un defecto de moléculas de agua. En este caso, donde se encuentra el monóxido de nitrógeno. Fijaros cómo añadimos 2 moléculas de agua. Pero al insertar 2 moléculas de agua, nosotros estamos cambiando o introduciendo un átomo nuevo, que es el hidrógeno. Para compensar este átomo, justo en el lado contrario de la semirreacción, nosotros introducimos protones. En este caso, 4 protones. Ya tendríamos las dos semirreacciones iónicas balanceadas desde el punto de vista de la materia. Sin embargo, ahora tendríamos que llevar a cabo un ajuste desde el punto de vista de la carga eléctrica, porque fijaros, en el proceso de oxidación cada átomo de cobre pierde 2 electrones, mientras que en el proceso de reducción se están ganando 3 electrones. Y por tanto nos debe de quedar claro que en un proceso redox no solo tiene que estar balanceada la materia, sino también la carga. Por tanto, la primera semirreacción de oxidación la multiplicaremos por 3 y la semirreacción de reducción la multiplicaremos por 2. De esta forma, lo que nosotros tenemos serán las dos semirreacciones balanceadas desde el punto de vista de la materia y de la carga. A partir de aquí nosotros podemos escribir fácilmente lo que sería la ecuación iónica ajustada. Fijaros cómo en el proceso de ajustar la ecuación iónica nosotros tenemos las sustancias que intervienen realmente en el proceso redox. Algo que os llama mucho la atención es que aparecen 2 aniones nitrato y 8 protones. Pues fijaros,
nosotros necesitaremos 2 aniones nitrato para llevar a cabo el proceso de reducción, pero eso no quita de que sean necesarios más moléculas de ácido nítrico para llevar a cabo el proceso total de oxidación-reducción, puesto que tenemos que tener un número total de 8 protones. Si nosotros solo usáramos 2 moléculas de ácido nítrico, tendríamos que añadir un ácido diferente que no interviniera en el proceso y que nos va a aportar a los protones necesarios para poderlo completar. Así, lo que nosotros tenemos que entender en el primer paso sería, fijaros, estabilizar el anión nitrato dándole 2 protones, con lo cual me quedarían 6 protones, y esto me permite visibilizar rápidamente que yo necesito añadir 6 moléculas más de ácido nítrico. Cuando yo las añado, en total tendré de ácido nítrico, fijaros, 6 más 2, en total que serán las 8. ¿Dónde van a parar los otros 6 nitratos? Y ahora aquí lo vais a comprender, fijaros. A partir de 2 moléculas de ácido nítrico, nosotros obtendríamos 2 moléculas de monóxido de nitrógeno. Pero los otros 6 aniones nitratos se van a ir a compensar los cationes cobre 2 que hay. ¿Cómo? Pues fijaros, nosotros teníamos 3 iones cobre con 2 cargas positivas. Y cada uno de ellos va a necesitar 2 aniones nitrato. Por tanto, tendremos 3 iones cobre dentro de la sal y 6 aniones nitrato dentro de toda la sal para compensar las 6 cargas positivas. Y con esto tendríamos ya ajustada la reacción molecular por el método del ion-electrón. ¿Qué nos queda? Pues resolver la parte de estequiometría. Como veis, en este apartado y en este problema lo que nos piden es calcular la masa de cobre a partir, o que se necesitaría para obtener 0,5 litros de monóxido de nitrógeno que está en estado gaseoso, medido a 750 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados. Importante, fijaros, nosotros no podemos pasar directamente de volumen de gas a gramos de soluto. Así, nosotros tendremos primero que transformar estos 5 litros de monóxido de nitrógeno en moles de monóxido de nitrógeno, utilizar la estequiometría para poder calcular los moles de cobre y finalmente determinar los gramos. El camino a seguir, como siempre, es el mismo, fijaros. De un volumen de un gas, utilizando la ecuación de los gases ideales, nosotros podríamos determinar cuántos moles hay. Recordar que el volumen de un gas solo depende del número de partículas que haya encerrado a él en una determinada presión y temperatura. Así, cuando nosotros sustituimos, teniendo en cuenta que las unidades tanto para la presión como para la temperatura nos la establecen la constante de los gases ideales, es decir, en este caso R, que son 0,082 atmósferas por litro, mol y grado Kelvin, nosotros ya tendríamos los moles de monóxido de nitrógeno. Seguidamente aplicaríamos la estequiometría teniendo en cuenta que se van a obtener 2 moles de monóxido de nitrógeno por cada 3 moles de cobre que pongamos a reaccionar. Y finalmente determinar los gramos de cobre que se forman es muy sencillo, puesto que solo tendremos que usar el concepto de masa molar. Sabiendo que un mol de cobre tiene una masa molar de 63,5 gramos, lo que podemos concluir en este ejercicio es que a partir de 0,5 litros de monóxido de nitrógeno se obtendrán 1,900, o mejor dicho, perdonad, serán necesarios 1,905 gramos de cobre para obtener los 0,5 litros de monóxido de nitrógeno que se obtienen en la reacción. Y con esto tenemos terminado también este ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Mucho ánimo. Hasta luego.